En la vida pasamos por oscuros momentos de angustiosa incertidumbre. Y es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe en Jesús tiene el maravilloso poder de encender nuestra esperanza, y ésta, como un faro que alumbra en la oscuridad, nos dirige a través de la dificultad hasta que lleguemos a un puerto seguro. Ella pasó por uno de estos momentos de dificultad, pero allí ella pudo doblar sus rodillas y orar desde lo profundo de su corazón a Dios, pidiéndole: Señor, que mi fe no me falte. Soy Carla Villalta, tengo 33 años, soy casada. En el año 2011 me casé con un hombre maravilloso. Nosotros, parece cosa chistosa, pero siempre desde que fuimos enamorados soñamos con tener una hija. Ya teníamos el nombre listo para ella. Siempre que hablábamos de nuestra hija, hablábamos de tenerla a ella, y hablábamos de viajes los tres, todo el tiempo hablábamos de ella, aún sin tenerla. Soy Johanna Tomalá y soy amiga de Lali desde hace mucho tiempo. De hecho, es mi mejor amiga y trabajamos aquí juntas en el canal. Y la verdad es que lo que vivimos con el momento de cuando ella se casó, muy felices por la boda. Lali siempre tenía un deseo, y era que ella quería tener su niña. Y siempre vivíamos nosotros orando, pidiéndole al Señor, y yo siempre le decía: ñaña, tú vas a tener tu bebita. Yo siempre la animaba y le decía así. Cuando se casó fue una gran ilusión. Entonces, cuando nos casamos, yo empecé a presentar problemas serios con mi regla, y después de cosas que se complicaron mucho, visité a algunos doctores, y pues todos concluyeron en la idea de que en el diagnóstico de que yo tenía falta de ovulación. Yo no tenía óvulos, no producía óvulos. Entonces, cuando nos enteramos, cuando Lali fue, creo, una cita al ginecólogo y me cuenta de que no había posibilidades de que ella salga embarazada, yo me acuerdo que ella se puso muy mal. Entonces, cuando ella me dio la noticia, nos pusimos a orar, les dijimos a las intercesoras, y la verdad es que recuerdo a Lali primero quebrantada, y después ella se fortaleció tanto, nos llenamos tanto de fe. Visité alrededor de 4 médicos. Al final uno de ellos me dijo que parecía que había adherencias en mi útero, lo cual complicaba un poco más la situación. Yo salí corriendo de ese lugar. Estaba mi mamá conmigo. Ellos no sabían lo que estaba pasando. Yo no veía regla, seguía sin ver regla algunos meses ya. Y el doctor me mandó unas pastillas, yo decidí ya no tomármelas, y visité al doctor que me había visto muchos años antes, al doctor y pastor Rodolfo Muñoz. Y luego él pues me mandó un tratamiento y me dijo: confía en Dios. Me mandó el tratamiento y me dice: ven luego de algún tiempo, que se cumple el tiempo del tratamiento. Me citó para un tiempo después. Me acuerdo tanto que tenía así unos síntomas, y yo le decía: ñaña, esos son síntomas de embarazo. Me decía: no, ñaña, es la gastritis, y no, yo no puedo estar embarazada, tú sabes el problema que yo tengo. Yo le digo: pero Lali, ¿qué sientes? No, dice que tengo náuseas, dice, tengo como acidez. Le digo: ¿y te vino la regla? No, me dice, pero igual no, tú sabes que yo no puedo estar embarazada. Y cuando me estaba haciendo el eco, yo recuerdo claramente que el doctor dice: wow, y yo pues me asusté mucho, porque ya me habían dado, cada vez el diagnóstico era peor. Entonces pues me asusté mucho,
Y le digo, ¿qué pasó, doctor? Y él me dice, estás embarazada. Entonces pues yo me puse a llorar, fue una cosa preciosa. Mi esposo alcanzó a llegar, escuchamos juntos los latidos de corazón de nuestra hija. Ese es el sonido más hermoso que yo he podido escuchar en toda mi vida. Entonces yo me fui llorando de ahí, muy contenta. El embarazo de Lali fue un embarazo increíble. Nuestra generación es una generación en nuestra familia propiamente de mujeres. Y cuando Lali dijo, estoy embarazada, yo le dije, bueno, ¿qué vas a tener? Y entonces dice, voy a tener una niña. Entonces le digo, nuevamente una niña. Pasó el tiempo y pues tenía achaques muy fuertes, mi cuerpo, de alguna manera, mi cuerpo era como que resistía el embarazo, luchaba contra el embarazo de alguna forma. Entonces empecé a ponerme débil y cosas, pero no fue sino hasta el 5.º mes cuando mi embarazo fue diagnosticado como un embarazo de alto riesgo y pues pasaba más tiempo en cama que de pie, pasaba más tiempo en el hospital que en la casa. Presenté contracciones desde el 5.º mes hasta el final de mi embarazo. Vez tras vez mi hija pues estuvo en peligro que perdure el embarazo, que ella pues yo la pierda. Y fue muy difícil, pero entrando al 6.º mes, yo fui a un chequeo, un control normal, un chequeo. Cuando estaba sentada ahí y estaban chequeando a mi hija, yo escuché un silencio muy profundo. No era habitual porque siempre chequeaban y hacían bromas con el bebé, o te decían, mire la manito, mire el bracito. Y yo escuché que solamente se quedaron calladas allí la doctora que tenía de alto riesgo y la especialista en ecografía que me pusieron en el hospital. Realmente me pusieron en las manos de los mejores especialistas, es la verdad. Y a la vez del pastor Rodolfo Muñoz. Me chequean, me dicen, le digo qué está pasando porque no me querían decir, solo revisaban a mi hija. Entonces al final me dijeron, mira, lo que pasa es que el cerebro de tu hija no se está formando de manera normal. A esta edad, el embrión ya no tendría por qué tener, el feto ya no tendría por qué tener agua en el cerebro. Y el cerebro de tu hija se presenta dilatado y tiene agua. Entonces, yo me asusté mucho. Le escribí a mi esposo por el celular y le dije, algo pasa con el cerebro de la niña. Entonces, mejor ten calma. Y cuando ya me fui de ahí, le digo, pero dígame qué exactamente está pasando y qué es lo que va a pasar con mi hija. Entonces me dijo, si esto no se revierte, tu hija puede nacer con hidrocefalia. Eso fue terrible. Yo salí corriendo de ese lugar, estaba mi mamá conmigo, ellos no sabían lo que estaba pasando, entonces yo bajé las escaleras y mi mamá fue atrás mío con mi hermana. Y me preguntaron qué estaba pasando, entonces le conté, yo me puse a llorar, lo llamé a mi esposo. Y él, como siempre, con esa fe inquebrantable, me dice, no pasa nada, ya está bien. El día que estuvimos en el hospital del seguro para hacerle una ecografía de rutina, una mujer muy especializada en ecografías ginecológicas le dice a mi hija un diagnóstico y ella salió del lugar y bajó las escaleras rápidamente. La tratábamos de alcanzar y se sentó en un lugar y dice, mira, me dieron este diagnóstico, pero yo no lo creo. Cuando llegaba y lo chequeaban y me decían aumentó, yo decía para adentro, Señor, ¿qué pasó? Luego de eso nos fuimos al consultorio del doctor Muñoz. Él había estado tratando durante todo su embarazo y él la tranquilizó aún más y le dice, Dios está al control de todo. Y ahí empezó la lucha, ¿no? Cada mes el agua y la dilatación del cerebro de mi hija aumentaba en lugar de disminuir.
Yo cada mes que me tocaba el chequeo para ver cómo avanzaba el cerebro de mi hija, yo declaraba la victoria de Dios y les decía a los demás, hoy voy a ver la gloria de Dios. Y cuando llegaba y lo chequeaban y me decían aumentó, yo decía para adentro, Señor, ¿qué pasó? Yo soy tu sierva. Yo te he creído. Y me acuerdo que una de las cosas que más le decía al Señor cuando me decían que había aumentado el agua era, la bendición tuya no añade tristeza. Este no es el Dios al que yo amo y al que sirvo. Y era una lucha muy, muy dura con mi fe. Alguien que fue una ayuda constante en este proceso fue pues mi madre, la hermana Margarita de la intercesión. Ella fue una ayuda maravillosa y Johanna. Ellas dos todo el tiempo estuvieron orando por mi hija, consolándome en los momentos en que mi fe se quebró. Mi nombre es Margarita Murillo Coronel, pertenezco al Ministerio de Intercesión aquí en Enlace Ecuador. Vimos el proceso de su matrimonio, luego después tuvimos la satisfacción de saber que ella había salido embarazada, vimos pues este periodo. Luego después pasamos un momento duro de la experiencia de su embarazo, por cuanto los diagnósticos que daban sobre la bebé eran diagnósticos totalmente adversos a lo que como padre había planificado ella. Mi esposo fue un pilar fundamental en ese proceso y recuerdo una de las primeras noches cuando nos dieron la noticia, creo que fue el primer día, él se fue a trabajar, me dejó en la casa. Y yo cuando él regresó, yo estaba donde me dejó acostada, con todas las luces apagadas, no queriendo comer. Entonces él entró con fruta picada, me abrazó y me dijo, todo va a estar bien. Dios tiene cuidado de nuestra hija. Ella está bien. Yo ya soñé con ella, yo ya la conozco. Me dice, es linda. Ella es muy, muy linda. Yo ya la vi. Todo está bien. Y eso me llenó de ánimo. Me di cuenta lo tonta que estaba haciendo, conociendo a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios de milagros, dudando de Él y de su poder. Fue maravilloso poder contar con mi esposo. Te dicen hidrocefalia y tú piensas las cosas que se van a venir. Tú piensas y qué va a pasar cuando ella nazca, pero fue tan reconfortante empezarle a orar al Señor y empezarle a pedir y empezar a sentir la firme convicción que toda la esperanza estaba en Él. Sinceramente me tocó verla a ella en sus momentos de dolor, en sus momentos de angustia, pero nunca perdimos la fe. Nunca perdimos la fe porque en los momentos que Lali humanamente se ponía triste, tuvo una palabra de fe. La palabra dice que al que cree todo le es posible. Y nosotros determinamos creerle la palabra y declarar en el día a día, seguir este proceso del embarazo de Lali, creyendo, esperando que el tiempo de la vida de la niña tenía que venir y tenía que ser de acuerdo a los planes y propósitos que Dios había dado en el vientre de Lali. Entonces yo realmente esos momentos de desesperación los tuve que vivir sola porque el Señor me dijo que esto era para que mi fe crezca. Una de las personas que estuvo a mi lado fue Johanna. Johanna, mi hermana, la amo mucho, ella es mi amiga, pero realmente es como que fuera mi hermana de sangre. Ella pues estuvo conmigo en los momentos más difíciles, consolándome, llorando conmigo. En los momentos en los que a mí me faltó la fe, ella estuvo allí para consolarme, ella estuvo ahí para darme una palabra de ánimo, ella estuvo allí
para recordarme las promesas de Dios y para orar conmigo, y me decía, anda donde Margarita para que oren juntas. Y ahí buscaba a Margarita, que realmente fue una pieza fundamental. Ella se metía en ayunos por mi hija, ella declaraba la palabra de Dios sobre mi hija, ella oraba conmigo, me llenaba de ánimo cada día. Fue realmente maravilloso poder contar con ella, con sus oraciones. Fue lindo realmente, pero hay algo que debo decir, y es que el Señor me habló y me dijo un día, una madrugada, orando por mi hija, que este proceso era para que mi fe crezca y que esto yo lo tenía que vivir sola. Y realmente fue así. Hubo momentos en los que, a pesar de que contaba con el apoyo de gente que me ama y de Margarita y de mucha gente, yo momentos los viví sola. Momentos no le dije a nadie lo que estaba pasando, lo que los doctores me decían, porque realmente la condición era complicada. La doctora del seguro me decía constantemente, el mayor problema con el diagnóstico de tu hija es que esto crece en lugar de menguar, porque deberíamos ver una constante de que baje el nivel del agua, baje la dilatación, pero vemos que esto va creciendo. Entonces yo realmente esos momentos de desesperación los tuve que vivir sola, porque el Señor me dijo que esto era para que mi fe crezca. Jesús siempre preguntaba, ¿qué quieres que yo haga? Y nosotros decíamos, queremos un milagro. Queremos un milagro y esperamos que ese alumbramiento llegara. Y contra toda palabra en contra de ella había una palabra de Dios. Realmente el doctor Muñoz a mí me impactó a lo largo de este tiempo, porque él dejaba a un lado su papel de médico y asumía su rol de ministro con esta situación. Porque él me decía, Lali, es verdad, está dilatado, es verdad, existe, pero tranquila. Y dice, está bajo los rangos, Dios puede hacer algo, Dios es más poderoso. Siempre me recordaba el poder de Dios por encima de todo. Y siempre, todas las ocasiones de los chequeos, él terminaba orando por mí. Porque él me decía, no hay ninguna pastilla que puedas tomar, no depende de la alimentación, esto es algo de genética, esto es algo de formación. Entonces no tiene aquí nada que hacer, ningún medicamento. Aquí lo único que te va a ayudar es confiar en Dios. Y todas las veces que yo iba a su chequeo, él terminaba su chequeo orando por mí. Realmente parecía y llegaba momentos en que yo pensaba en mi humanidad, que todo estaba en contra de que mi hija nazca. Al 8º mes, en medio de la lucha de que estaba mi hija con el problema de su cerebro dilatado, me visitó una amiga muy querida y fuimos a un centro comercial a pasear, y entonces vino una mujer y me empujó con toda la intención. Yo me caí de espaldas, me golpeé muy duro. Ella se reía mientras yo estaba en el piso. Una caída terrible, estuve sangrando algunos días en cama. Los doctores dijeron que fue realmente un milagro que no haber perdido a mi hija en ese momento. Y cuando yo estaba ahí en el piso, yo decía, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué pasa todo eso contra que mi hija nazca? Llamé al doctor, el doctor me dijo, necesito que vayas enseguida a que te chequeen. Yo empecé a sangrar, pero la doctora me dice, realmente usted dé gracias a Dios, porque usted debió haberse llegado aquí con las costillas fracturadas por el golpe y el peso de tu barriga, y el niño debió haberse desprendido. Ahí ese día con mi esposo, llorando, entregamos al Señor completamente, la consagramos a nuestra hija al servicio de Él, a que viva para Él. Les presento a mi niña, ella es Abby, ella es el regalo precioso que Dios me entregó. Ven, es una niña completamente sana. Hubo muchas cosas así que era como que la niña no podía nacer. Incluso recuerdo que una vez Lali se va al mall y estaba ya embarazada. Y recuerdo que una persona pasa y la empujó y la hizo caer. O sea, eso fue
tremendo, o sea, estuvo a punto también de perder ahí a la niña. Tenía mucho dolor, estaba muy dolorida, las contracciones se aceleraron con esto de la caída, entonces yo entré en labor de parto y al día siguiente teníamos el chequeo de un eco especial que me ordenó el pastor Rudy, un eco especial para ver el cerebro de la bebé. Era el último chequeo que teníamos que hacer. Y el cerebro de la niña no hubiera mejorado en ese tiempo, entonces hablaban de hacerme una cesárea y sacar a la bebé para que de alguna manera logren drenar eso. Fuimos a donde el doctor especial, el chequeo especial, y encontraron que el agua había disminuido. Había disminuido realmente unos milímetros, era realmente muy poquito lo que había disminuido, pero había disminuido. Entonces yo empecé a creer que la obra de Dios estaba ya ahí lista y que el Señor ya había hecho algo. Entonces fuimos a la siguiente semana al control con el pastor llevándole los resultados de los exámenes y ese día realmente el Señor fue cuando se glorificó porque el doctor ve nuevamente el cerebro de la niña y me dice, Lali, el agua drenó por completo. Siempre se veía como una berenjena el cerebro de mi hija, muy largo, largo. Y ya se veía compacto, se veía en la foto, se veía tan perfecto. Y realmente fue un momento muy emocionante, fue hermoso. Yo le di gracias a Dios, finalmente la batalla había terminado. Yo le dije, Señor, porque yo me acuerdo que cuando empezó esta lucha, yo me arrodillé ese día ante Dios y le dije, Señor, yo solo te pido una cosa, que pase lo que pase, yo no pierda mi fe. Luego le dije, guarda mi fe, que mi fe no me falte, que mi fe me acompañe hasta el final, pase lo que pase, porque primero es tu voluntad, que mi fe no me falte. Y cuando me dijeron que ya el agua había fluido toda, yo dije, gracias Señor, porque mi fe no me faltó. Gracias Señor. Y fue hermoso, yo le di gracias a Dios. Me acuerdo que yo me metí en un ayuno de que no iba a comer helado. Y cuando salimos de ahí le dije a mi esposo, llévame a comer un helado. Y nos fuimos a comer helado, fue maravilloso, celebramos ese día que Dios había sanado completamente a mi hija. Y yo recuerdo las palabras del doctor Rodolfo Muñoz que le dije, wow, ya el agua completamente fluyó. Y él me dijo, sí, hija, con la oración todo fluye. Cuando nació mi hija, el pastor la tomó por los pies y la puso delante de mí y me dice, mírala, está perfecta, no tiene nada, ella es perfecta. Fue la niña más grande que nació ese día, fue la niña más sana que nació ese día, nació a término, no fue necesario que la saquen antes de tiempo, no fue necesario que le pongan y le hagan ninguna operación, ella nació con todas sus semanas completas, ella nació con el peso ideal, era más grande de lo que debía ser, era completamente sana, porque el Señor todo lo hace perfecto. Dios es fiel, Él no se equivoca en lo que hace y yo les invito a las personas que crean, porque este testimonio la verdad es que es maravilloso. Y la palabra de Dios dice que los que siembran con lágrimas, con regocijo recogen. Y eso nos tocó ver en este proceso de vida de esta niña preciosa, que es un regalo de vida. Mi hija es completamente sana, es una niña completamente saludable. La pediatra hizo un seguimiento de su cabecita para ver si no podía desarrollarse alguna cosa, pero ella en los últimos chequeos, ella me dijo que su cabeza tiene la forma correcta, completa, porque ella nació con la cabeza un poco alargada, pero poco a poco la cabeza fue tomando su forma y ahora ella tiene la forma correcta de la cabeza. Les presento a mi niña, ella es Abby, ella es el regalo precioso que Dios me entregó. Ven, es una niña completamente sana. Se llama Abby porque ella es la alegría del Padre. Ella, sí, mi amor, sí, ella es la alegría del Padre. Ven, es una niña llena de gozo, de alegría.
manténla. Pídele a Dios que te la devuelva. Recuerda lo que hizo, porque lo va a volver a hacer. Tú, mujer, que estás atravesando una situación complicada, que has perdido la fe, manténla. Pídele a Dios que te la devuelva. Recuerda lo que hizo, porque lo va a volver a hacer. Recuerda la vez que estuviste sola, porque va a volver a estar contigo. Recuerda el desierto, porque Él va a hacer que se vuelva lluvia. Recuerda ese momento difícil del que te libró anteriormente. Recuerda lo que Él hizo antes, porque lo va a volver a hacer y va a ser mayor. El Señor lo hizo conmigo. Primero puso a mi hija dentro de mí y luego la mantuvo hasta que me entregó ese precioso regalo que ahora me hace reír y me hace sonreír tanto. La historia que usted acaba de ver es una historia real y verdadera. Tal vez usted esté pasando por una situación de gran dificultad, pero de la misma manera en que ella pudo vencer, usted también podrá, con solo depositar su fe en Jesús. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso, yo le pido que usted abra su corazón e invite a Jesús a su vida. Hágalo con estas sencillas palabras. Dígale: Señor Jesús, yo tengo dificultades, pero necesito ayuda. Yo creo en ti y te abro mi corazón para que tú vengas y transformes mi vida. Reconozco mis pecados y te pido perdón. Dame un corazón nuevo. Transforma mi vida. Dame de tu espíritu para que yo pueda ser una nueva criatura. Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz. Ahora yo quiero vivir para ti. Dame la vida eterna. Te lo pido. En tu nombre oro y te doy muchas gracias.